Exitosa presentamos Hablemos Claro. A ver, el Colorado se despinta, dice la carátula del diario Exitosa del día de hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que su popularidad ha bajado como 13 puntos a 44%. Y su desaprobación ha subido desde un 29, donde estaba en abril, hasta un 41. Sigue teniendo más aprobación que desaprobación. Y el Colorado tiene que recibir el mensaje. Porque no es que algunos periodistas, que yo y otros, nos lo hayamos prendido o que tengamos algún tipo de animadversión. No, señor. No, señor. O sea, Jorge Muñoz despertó una enorme simpatía por parte de la población, que estuvo asociada a una gran esperanza de que las cosas cambiaran. Y miren de lo que tenemos que cambiar. Los dos últimos alcaldes de la ciudad van a terminar en la cárcel por corruptos. Y la gente tiene la esperanza, o tenía la esperanza con él, de que él hiciera las cosas diferentes. Y no me estoy refiriendo solamente a estos vergonzosos contratos de concesión de los peajes, que han significado quitarle a la ciudad su principal fuente de ingreso para que otros se hagan ricos, y que nos ha impuesto tarifas y casetas de peaje por todos lados, y que no ha cumplido con montones de compromisos. Entonces, el mensaje que la gente espera del Colorado es que él diga: yo me voy a comprar este pleito, yo voy a recuperar la dignidad de esta ciudad, y no voy a permitir que nos vuelvan a pasar encima y que todos aquellos que nos hayan robado paguen por eso. Ese es el mensaje colorado que la gente espera, no que, cuidado, que nos van a enjuiciar afuera. Nosotros los enjuiciamos afuera. Y tú lo sabes, Colorado. Si en el arbitraje ya que hay con OAS, el arbitraje que hay, perdón, por el tema de la caseta de Puente Piedra, ya está planteada la posibilidad de la nulidad y planteada por la propia municipalidad. Entonces no es tan complicado, pero la gente no espera solo eso. Es decir, ya ha puesto unas macetas, está colgando en el centro de Lima, ¿no?, unos letreritos para promover la ética por toda la ciudad, ¿no? Pero no es eso, la ciudad está agobiada, Muñoz. Agobiada por la inseguridad, agobiada por el tránsito. O sea, vivir en Lima es una pesadilla, porque vives atrapado en el tránsito y expuesto permanentemente a que te asalten, te violen, te pase cualquier cosa. Y el alcalde de Lima, la ciudad que tiene 10 millones de habitantes, tiene el poder de convocatoria para articular la lucha contra la delincuencia y por poner orden en la ciudad. Pero además, y son cosas que se pueden hacer, no es tan complicado. Uno va a cualquier ciudad del mundo y en las horas punta se cambia la dirección de las calles, se hacen operativos en los que todos los que tengan algún nivel de autoridad participan para que esto fluya. Pero Lima es un desmadre, todos los días en las mismas esquinas, todos los días los mismos atolladeros, es un desorden total y no hay quien ponga orden y la gente espera que tú lo hagas, Colorado. Igual con la inseguridad, hay montones de cosas que se podrían hacer si se toman iniciativas y tú sabes lo que hay que hacer y la gente está esperando que lo hagas. Pero hay un asunto más que es trascendente. Ha habido mucha corrupción en la Municipalidad de Lima, y no solamente en relación al caso de las concesiones, ¿no es cierto?, y del financiamiento ilegal de campañas electorales, en la entrega de la basura. En Comunicore nos han robado más de 15 millones de soles a los limeños. Ha sido un asalto y no hay ni una persona presa, y la Municipalidad de Lima tiene la obligación de reabrir ese proceso. Impunidad total, o sea, nos roban en nuestras narices y no hay nadie preso y nadie responsable. O lo que ha estado pasando con el contrato de la basura que venció del cercado de Lima el año 2015, y el contrato decía que el año 2015 los camiones y el equipo pasan a propiedad de la municipalidad. Pero como hubo un conflicto con los trabajadores sobre si trabajaban para la municipalidad o para la empresa Relima, se decidió prorrogar la vigencia del contrato, pero se olvidaron de un detalle, que a partir del 2015 los camiones son nuestros. Y segundo, que son viejos, tienen 10 años por lo menos. Entonces, estamos pagando o hemos estado pagando unas tarifas que no corresponden en absoluto. Es decir, y la municipalidad tiene que hacer algo para cambiar eso. Entiendo que se ha convocado una licitación, pero no basta. Nos tienen que devolver la plata que nos han cobrado de más. O sea,
al final tenemos o no tenemos dignidad como ciudadanos, recuperamos o tenemos en algún momento de nuestra historia la ciudadanía. Y el que tiene que dar el ejemplo en esto es el alcalde, porque la ciudadanía parte del respeto por nosotros mismos y el hacernos respetar. De eso se trata, Colorado. No es tan complicado. Pero en fin, estamos en la línea con la congresista Yanet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética. Muy buenos días, congresista. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo me imagino que ha podido usted reflexionar anoche, debe haber soñado usted con Daniel Salaverry, pero ¿cómo quedan las cosas ahora? No he soñado con Daniel Salaverry. ¿Ha tenido usted una pesadilla con él? ¿Ah? No, de ninguna manera. Entonces, Nicolás, eso es lo que es importante aclarar. Esto no es nada personal contra el señor Salaverry, contra ningún congresista que se haya visto su caso en la Comisión de Ética, de ninguna manera. Lo que pasa es que tratamos de hacer el trabajo que nos ha encomendado el mismo Congreso de la República en la Comisión. Entonces, en ese sentido, esto creo que no hay nada absolutamente personal al respecto y es importante aclararlo. Ahora, lo que ha ocurrido para los que no han estado siguiendo las noticias es que el Poder Judicial no solamente ha decidido tramitar la acción de amparo del señor Salaverry, sino que los ha notificado con respecto a esto. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para el proceso contra Daniel Salaverry en el Congreso? Porque lo que tendría que ocurrir es que el Pleno lo discuta, ¿no? Sí, definitivamente. Lo primero también que debemos también mencionar es que el proceso administrativo contra el señor Salaverry no ha culminado. Todavía culmina esta etapa de este proceso administrativo, digamos, de la Comisión de Ética en el Pleno del mismo Congreso. Entonces, también nos extraña sobremanera esta solicitud de acción de amparo del congresista Salaverry si todavía el proceso no ha terminado. La verdad, sí nos extraña mucho y nos gustaría saber qué es lo que ha buscado con esto, porque él ha pedido mediante su recurso de amparo que no se le investigue. Entonces, el problema es que él ha agregado al recurso una medida, digamos, previa, ¿no es cierto? Es decir, que mientras no se decida, o mientras el juzgado de Trujillo no decida la demanda de amparo presentada, el Congreso no puede resolver nada sobre el tema. Tiene que congelar el tema Salaverry, ¿no es cierto? Sí, claro. Esa es la medida cautelar que ha interpuesto. Pero con mayor razón, porque, por ejemplo, hemos leído algo de sus argumentos para interponer esta medida y efectivamente vemos que son muy débiles y totalmente erróneos, porque no se ha vulnerado ningún debido proceso. Eso que quede claro. Es decir, este caso del señor Salaverry en la Comisión de Ética ha tenido 6 meses. Se ha respetado el tiempo, el procedimiento, el debido proceso como corresponde y como se ha hecho en todos los casos, y el derecho a la defensa que tenía el señor Salaverry mediante la audiencia pública. Entonces, en eso no se puede decir que se ha vulnerado algún derecho. Es tanto así que él mismo ha colaborado con esta investigación. Entonces, nos extraña sobremanera qué es lo que se pretende con esta medida. Ahora, otra cosa, Nicolás, sí. el informe final, el procedimiento, el seguimiento del proceso de investigación del señor Salaverry lo hace un equipo de profesionales, no lo hace un señor congresista, y hay que ser claros en esto. Entonces no tratemos de confundir a la población en ese sentido, Nicolás. Ahora, lamentablemente, congresista, muchas de las decisiones que se toman en el Congreso de la República están sesgadas por los intereses políticos, ¿no es cierto? O sea, a mí nadie me va a sacar de la cabeza que el señor Edwin Donaire se quedó ahí por cómo estaba votando, ¿no? Bueno, ahora está prófugo de la justicia, pero en fin. Completamente de acuerdo contigo. Pero entonces, Salaverry lo que dice, yo estoy en guerra con la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, entonces esto es, porque digamos, que algún nivel de veracidad tiene, ¿no es cierto? O sea, no lo quieren los de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. Pero el problema es si hay argumentos realmente sólidos, y él dice que no los hay, que él ha acreditado con peritajes que su firma fue falsificada y que él no es responsable de la información falsa que se ha declarado por sus actividades. A ver, Nicolás,
es importante también que podamos evaluar este tema, que precisamente el señor Salaverry indica de que es una venganza política y todo, pero los hechos se dieron cuando el congresista Salaverry era vocero titular de Fuerza Popular. Entonces, me pregunto, o sea, si en ese momento los de Fuerza Popular o los dirigentes, en fin, eran videntes al poder trasladarse a futuro. A saber que en el futuro Salaverry iba a romper con ellos, ya, claro. Claro, o sea, eso Nicolás, eso nos hace pensar un poco. Ahora, pero la comisión tiene la convicción de que Daniel Salaverry sí ha cometido una falta a la ética y que él sí sabía que esa información falsa estaba contenida en su reporte. Así es. ¿Por qué? Y dos razones muy puntuales, Nicolás. Primero, cada congresista entrega un informe anual de gestión al término de la legislatura, de cada legislatura. Y ese informe anual de gestión es colgado en la web del Congreso. Y ese informe del señor Salaverry 2016-2017 ha sido colgado en la web. El señor Salaverry sí lo presentó y sí salió desde su despacho ese informe. En ese informe anual están incluidos los informes de semanas de representación falsos, Nicolás. Entonces, si dice el señor Salaverry que estos informes fueron bambas, que le fueron sembrados, que fueron presentados por unas personas externas al Parlamento o a su despacho, pregunto, ¿qué hacían estos informes ahí? Claro. En su informe de gestión anual y en su Facebook, sea, digamos que ha sido poco prolijo en cuidar de la... ¿No es cierto? Si eso fuera así. Así es, y en sus redes sociales también. Y es más, en un momento dice el señor Salaverry, y por último, no he realizado semanas de representación. Ahora, efectivamente, eso, hasta ahí es válido el no presentar semanas de representación, porque es cierto. Si deseas lo haces y si no, no. Sí, ahora, digamos, pero vayamos al lado político. Ya digamos que esto va al Pleno y el Pleno, ¿qué hace? Suspende por 120 días al señor Salaverry, por lo tanto... Leila Chihuán pasa a ser presidenta del Congreso. Que no se equivoquen los que creen que Leila Chihuán es Rosa Bartra. Leila Chihuán no es Rosa Bartra. No es Rosa Bartra. Miren nomás cómo votó en la discusión sobre la reforma política. ¿Ah? O sea que hay algunos que se van a llevar sus sorpresas ahí. ¿Ah? Bueno, no? Nunca se ha dado el caso nunca se ha dado este caso en el Congreso, la verdad, de que el presidente pueda estar pues siendo procesado en una comisión, digamos, investigadora. Como ocurra, suponemos que nos falta que la primera vicepresidenta asume la responsabilidad de la presidencia hasta culminado el periodo, que ya falta muy poco, prácticamente, ¿no? Porque solamente vamos a tener un pleno extraordinario hasta donde se ha sabido ayer para ver lo de las reformas políticas. La reforma política. Entonces, en ese sentido... Eso es decir, se va a convocar un pleno extraordinario con la exclusiva agenda de la reforma política. Así es. O sea que... muy puntual será la agenda. Terminará su mandato como presidente del Congreso por lo menos hasta el 28 de julio, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Hasta que él mismo porque en esta legislatura tenía que él mismo autonotificarse. Si bien es cierto, la comisión le remitió el expediente, le comunicó del informe de recomendación, pero él tenía que autonotificarse como presidente del Congreso. Para terminar, congresista, acaba de salir la encuesta de CPI nuevamente, 89.5% de desaprobación tiene el Congreso de la República. Entonces, cuando los ciudadanos, la gente ve al presidente del Congreso acusado de haber falsificado información y él diciendo, me están persiguiendo, yéndose al Poder Judicial, ¿no? O sea, es una cosa para impedir que lo sancione. Es decir, la imagen que eso da el Congreso, que ya era mala, es pésima, ¿no es cierto? Pero por supuesto, ¿qué garantías te puede ofrecer una institución donde su presidente está siendo cuestionado y no quiere que se le investigue y no quiere responder? Está enfrentando a dos poderes del Estado, Nicolás, y esto es una cosa seria. El presidente en este momento está representando a toda la institución, a todos los congresistas. Si no tiene la población confianza en su Congreso de la República en este momento y el presidente está pidiendo que no se le investigue y no está respondiendo el cuestionamiento, porque en la sesión del Pleno
Recuerda, si él aduce y dice que están los de Fuerza Popular o del APA, en fin, no solo están esos grupos parlamentarios. Habemos otros grupos independientes, Nicolás, donde en el Pleno iba a tener el espacio y el tiempo suficiente para sustentar y tener los buenos argumentos, supuestamente para desmentir lo que se dijo o se resolvió en la Comisión de Ética. Él mismo no se está dando la oportunidad. Bueno. Y esto es una muy mala imagen para el Congreso de la República, no solo para el señor Salaverry. Y no me parece, Nicolás. Bueno, él tendría que haber respondido. Yo le agradezco mucho, congresista. Cuando la llamamos estaba usted un poco dormida, pero ya la despertamos ya con el tema Salaverry. Usted se despierta, está muy bien. Muchas gracias por atendernos, muy gentil, Yanet. Gracias. Muy buenos días. Nicolás. Yanet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, ha estado en la línea. Nos vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú, el día que Perú le va a ganar a Venezuela. Y si en el supuesto negado de que, como ha visto, eso dicen los abogados, ¿no? En el supuesto negado que Venezuela nos gane, no se les ocurra salir a celebrar, ¿ah? ¡Arriba, Vamos a la Perú! pausa. Vamos a la pausa. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y ha habido un gravísimo hecho, se ha revelado un hecho muy, muy serio, que tiene que ver con un diplomático que ha estado sentado acá hablando del tema de la migración, de los venezolanos, el embajador César Bustamante, que el cargo exacto, ¿cuál es, señora Magariño? Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, y resulta que se está investigando la vinculación de este importante funcionario diplomático peruano con la fuga de César Nostroza. Y ya apareció un audio, escuchen el audio, por favor. Aló. Sí, Roberto. Hola. Buenos días. Muchas gracias. Me dice que el protocolo que ya creo que emitieron el pasaporte y ya le enviaron el oficio, amigo. Sí, ya está eso. Lo que falta es que firmen el pasaporte de tu señora, porque el director general está fuera de Lima. Me imagino que llegará o estos días, mañana pasado o el primer día útil. Ah, caramba. Así ya están preparando la nota para enviarla. Todo para la primera semana de enero, mejor. Sí, porque el pasaporte está listo, pero tienen que firmarlo. Claro, como el pasaporte se emitió el 21 y este señor no está, entonces el encargado no puede firmar por la fecha de emisión. Claro. No estaba en funciones. Ya dime, entonces si la primera semana, si firmara, ¿cuál es el otro trámite? Tengo que ir a rellenar una ficha de la embajada, ¿no? Y ahí hay que entrar por internet a llenar la ficha. Ponerle la foto electrónicamente, enviarla, y una vez que se remita eso, lo envío con mi chofer a que emitan la visa. Ya. No tienes que ir. No voy, ¿no? Ya. No. Y a ver si la primera semana almorzamos, pues, para conversar algunas cositas. Ya, hermano. Pero te paso la voz. Ya, no te preocupes por el tema, yo estoy atrás. Una vez que se firme eso, la nota, arrancamos con el otro. Ya, mi hermanito, perfecto. Ya, un abrazo. Fuerte abrazo. Chao. Ahora, el embajador Bustamante, por supuesto, respondió de inmediato a la revelación de este audio, que prueba, es cierto, una vinculación, una relación aparentemente amical entre ambos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué dijo el embajador César Bustamante? Estas conversaciones que yo tengo con el señor Nostroza son del año 2017, cuando no existía acusación y no había ningún indicio que hubiera algo irregular en el comportamiento del señor Nostroza. En esas condiciones, él como vocal supremo tenía el derecho a solicitar un pasaporte diplomático, que lo tramitó por la vía regular, y a mí me corresponde, porque el área que yo trabajo tiene la responsabilidad de procesar y producir los pasaportes diplomáticos. Yo no recuerdo haber tenido algún tipo de conversación distinta a la del trámite de sus pasaportes y de sus visas, que es lo que me corresponde a mí como función oficial.
ya que tengo yo la responsabilidad de la vinculación con las oficinas consulares y con la emisión de los documentos de viaje. Jamás antes me he reunido con él nunca ha visitado mi oficina, yo nunca he visitado su oficina, nunca nos hemos juntado para ese almuerzo que él me ofreció invitar, porque no tengo ninguna relación con él, no la he tenido más allá de la parte formal. Bueno, ahora lo que es cierto es que Inostroza trataba de tejer una red, pero que llegara por todos lados, ¿no? ¿Qué pasaría por su cabeza? Pero en fin, Horacio Pacori, congresista de Nuevo Perú, está en la línea. Congresista, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Ustedes como bancada de Nuevo Perú han solicitado, a raíz de la revelación de estos audios, que sea citado el canciller Néstor Popolicio, ¿no es cierto?, a la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno, Nicolás, primero déjame decirte de que en vista de que han salido estos audios y que podía dar indicios de que el ex juez César Inostroza pues tenía vínculos y buscaba no incidir en las altas esferas de poder de otros poderes del Estado para pues solicitar hasta favores personales, y que al final se puede investigar si el embajador en este caso pues podía tener algún vínculo con esa organización, los Cuellos Blancos. Era necesario que el ministro de Relaciones Exteriores venga al Congreso de la República y se pueda dar cuenta de esas acciones en aras de transparentar, digamos, esta investigación. Y lo otro, manifestar de que ese tipo de investigaciones deben estar avanzando en el Ministerio Público. Esto ya no le corresponde al Congreso de la República, porque estamos hablando de ciudadanos no aforados que pertenecerían a esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto del Callao. Y entonces, en este caso, toda esta información de ver si pertenecen o no ya recae en manos del trabajo que están realizando las Ahora, la argumentación, yo voy a ser en este caso abogado del diablo, ¿no? O sea, lo que dice el embajador Bustamante es: yo soy encargado de las relaciones, digamos, consulares. Entonces hay un miembro de la Corte Suprema que no está sometido en ese momento a ningún proceso y no es protagonista del escándalo público que fue protagonista luego. Solicita un pasaporte diplomático y yo, por esa colaboración interinstitucional, le indico y lo guío en los pasos a seguir y lo ayudo para que tramite su... Entonces, ¿qué cosa hay de irregular ahí? ¿O hay más que esto que se ha mostrado? A ver, una cosa que tiene que quedar claro es que todos estos trámites son trámites administrativos, tienen una vía procedimental y que además tiene que estar en un tubo que tiene la institución. No creo que esto amerite, digamos, a que ciertas decisiones, digamos, de agilidad de estos documentos y cierta preferencia en casos de que no sea la visa de él, sino de que sea la visa de un familiar, estamos hablando de sus hijos, de sus hijas, o sea, pueda responder, digamos, a la prerrogativa que tiene el fiscal supremo. Entonces, esas cosas tienen que investigar. Ahora, pero eso ocurre, congresista. Hasta los propios congresistas probablemente han llamado al embajador Bustamante a pedirle que los ayude en algún trámite consular, ¿no? Bueno, en el caso hasta de ser del titular, o sea, las razones y los motivos, digamos, que no respondan a ese procedimiento administrativo, tendrán que ser investigados. Pero si trasciende eso y que se está solicitando esta información para poder favorecer a un familiar que no tiene la prerrogativa del juez, en todo caso, digamos, de que esto transgrediría, digamos, el marco normativo que se tiene y podría caer en una falta pues administrativa. Pero el tema no está ahí, sino que tras esto se ratifica de que César Inostroza buscaba pues incidir en las altas esferas de poder, no solamente para hacer trámites administrativos personales, sino para poder generar una serie de favores que al final los organizan, que era el propósito de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Callao. Y lo otro que tiene que investigarse es ver si el trámite de esta visa ha facilitado la posterior fuga de César Inostroza, por el cual se viene realizando una investigación. Es más, ya hay una resolución que está sacando la Fiscalía, el Poder Judicial de Tumbes, frente a este caso, y ver si esto también ha tenido ahora, cierta una última pregunta. Una de los digamos, circunstancias que se ha cuestionado es que el embajador Bustamante participa directamente del proceso de extradición. Es decir, en el momento que se activa un proceso de extradición, su oficina tiene que participar. Entonces, ¿eso se está cuestionando también?
Bueno, estas cosas, por eso te digo, son dos momentos. Uno es el nivel al que responde, digamos, las llamadas y el que le emiten la visa, y lo otro si esto ha podido corroborar o no en la fuga de César Nostroza. Bueno, él manifiesta de que este trámite se ha hecho cuando él todavía no estaba acusado, pero no se olviden, hay que ver la fecha en que se ha realizado esto. Él tiene una denuncia y hace una vez, digamos, ventilado estos temas que son en julio del año 2017, que ya ha pasado más, digo, en el año del julio del 2018, han pasado más de un año, pero si esto podía vincular y tendría efecto en la fuga de César Nostroza. Estos casos se tienen que investigar, se tienen que esclarecer en la vía correspondiente, pero lo que a mí me queda claro es que pues esta red de organización criminal pues buscaba, y supongo que ha buscado o ha tenido comunicaciones para poder incidir y poder favorecerse una serie de contubernios que al final no sabemos en qué terminan de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Callao. Antes de terminar, dentro de las revelaciones que se han hecho en los últimos días, se ha revelado que Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista, tuvo 61 comunicaciones con miembros de los Cuellos Blancos, de las cuales 57 son con César Nostroza. O sea, ¿eso no se conoce el contenido de esas conversaciones? A ver, todo estas... Yo creo que dejar en claro, y es bueno aprovechar este momento, Nicolás, para decirle a todos los oyentes de la Exitosa y a todos los... de que a nosotros, cuando nos delegan la investigación de César Nostroza, solamente tiene que ver sobre 7 denuncias constitucionales que corroboran 14 hechos. Solo hemos investigado 14 hechos que tienen una serie de medios probatorios. En este sinfín de audios que salen, pues César Nostroza puede estar involucrado en muchos más hechos de esta organización criminal, que tiene que ser investigado desde el Congreso de la República, porque puede haber que haya cometido otros delitos y que argumenten, digamos, su pertenencia a una organización criminal con mayor amplitud. Esa es tarea de que los fiscales presenten las denuncias constitucionales con nuevos hechos, con nuevos indicios razonables, pero también es que la subcomisión, digamos, vea la denuncia constitucional, por ejemplo, 247, que ha presentado el fiscal Pablo Sánchez. Yo me temo que en esta legislatura ya es inviable que lo toquemos, porque así como ha pasado con la denuncia constitucional de Pedro Chávarri, de que en relación al artículo 89, inciso M, lo van a querer archivar, es mejor que esto ya se toque en la próxima legislatura. Claro. Porque además ya no tenemos más que sesionar en la subcomisión de acusaciones y darle la mayor amplitud posteriormente al Ministerio Público con todo el abanico para que se investigue a César Nostroza. Lo que nosotros en nuestra investigación hemos podido determinar es la comisión de 4 delitos, dentro de ellos organización criminal, pero ha podido cometer una serie más de delitos, y además se tiene que revisar de nuevo la pertenencia de esa organización criminal a los exmiembros de la CNM, y eso está en la denuncia constitucional número 247 y las posteriores denuncias que puedan presentar desde el Ministerio Público. Muchas gracias al congresista Horacio Pacori de Nuevo Perú por atendernos. Muy gentil, tenga usted muy buenos días. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Lo que ha pasado con Campeones de América, el álbum de Caribeña, se compra Caribeña y el álbum viene con el diario, es una cosa increíble. ¿Cuántos ejemplares? Miles. Una barbaridad. Sí, es que el álbum está muy bueno además, porque están todas las ciudades en las que hay figurita de las ciudades, y están todos los grupos, o sea, equipo por equipo. Acá los muchachos ya empezaron a llenar uno. Acá tienen a Fernandinho de Brasil. Aquí tienen a Paolo Guerrero, a Farfán. ¿Cómo hicieron para tener las dos figuritas que todo el mundo debe estar buscando? ¿Qué más tienen? De Bolivia tienen a Chumacero y a Castro. Castro jugó muy bien, lo sacaron, pero este fue uno, creo yo, de los mejores jugadores bolivianos. Pero este es el álbum, ¿no?, del diario Caribeña, Campeones de América. Y vamos a recibir llamadas de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Hoy jugamos con Venezuela.
¿Le ganamos o no le ganamos a los venezolanos? Pero además es una buena oportunidad para discutir qué nos hacemos con el problema de la presencia masiva de venezolanos en el Perú. Además, el día en el que, a partir del cual, para que un venezolano ingrese al Perú tiene que tener visa. Vamos a abrir los teléfonos. Estamos ya con una llamada en la línea. Adelante, por favor. Aló. Sí, adelante, lo escuchamos. Aló, le hablan de Chiclayo. Adelante. Mire, la señora Yanet Sánchez que habló, automáticamente tiene una cuestión sesgada. Los humoristas y artistas siempre se brindan. Nunca ahí debe hablar a ver de Chávez, que lo brindó a Inostroza, que lo brindó a Becerril, que lo brindó a este artista Mauricio Mulder, a Velázquez Quesquén. Eso automáticamente no tienen sangre en la cara los sujiapristas para hablar de Salaverry. Salaverry lo que está haciendo es una buena gestión y quiere desterrar automáticamente la corrupción, pero lamentablemente no lo deja. ¿Usted cree que por eso es que lo quieren sacar? O sea, por eso es que lo quieren sancionar. Periodista, gracias. Bueno, es un punto de vista, ¿no? O sea, es cierto que todo en el Congreso está sesgado políticamente, ¿no? Es sinceramente perturbador, ¿no? O sea, que las decisiones no van en función de los hechos, ¿no es cierto? Ni siquiera de lo que dice la ley o los reglamentos, sino en función de la circunstancia política, de qué lado estás en cada momento, ¿no? Porque esto que está viviendo ahorita el señor Salaverry no lo estaría viviendo hace 6 meses, 8 meses atrás, ¿no es cierto? En el momento en que su relación con Fuerza Popular era diferente, ¿no? Pero vamos a recibir más llamadas del público. 251-9422-467-4499. Muy buenos días. Aló, buenos días, Nicolás. Le habla desde Luis Mina de Moquegua. Sí, un momentito que no lo estoy escuchando. Vamos a tratar de resolver este problema técnico. A ver. Ahora sí lo escucho. Adelante, por favor. Aló, muy buenos días, Nicolás. Un saludo de la ciudad de Moquegua. Quien habla es Luis Mina. Adelante, por favor. Aquí haciendo un comentario al respecto sobre hoy día, pues, el partido trascendental que tiene de inicio el Perú con Venezuela, ¿cierto? Claro. Las grandes ironías que tiene hoy día la población peruana, no saber si Venezuela sale a festejar el gol o nosotros también a darle con la cacerola en la cabeza, pues, si ellos meten el gol. Pero el hecho está de que ayer estaba mirando las noticias y en el puente de verdad que da mucha pena. Hay gente como 7,000 personas que están por ahí y de todas las condiciones y clases, ¿cierto? Pero tenía que darse esto de ponerle un estate quieto, pues ahí de que no puedan entrar más gente, pues porque en esta que entran de todo, ¿cierto? Y el peso que lleva el Perú, pues la policía tiene que trabajar doblemente, ya no solamente nos quedamos con la delincuencia de aquí del Perú, de los delincuentes, sino que vienen de afuera también, pues, y da pena verlos ahí en la calle que están pidiendo limosna, un sol, y yo que sé, muchas cosas. Bueno, muchas gracias por la llamada. Tenemos más opiniones, el público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Aló, señor Nicolás Lucar, buenos días. Muy buenos días. Dígame, ¿puedo tratar otro tema? El que usted quiera. Ya, muchas gracias, muy amable. Antes 3 cosas quiero decir. En primer lugar, según el derecho, cuando una persona tiene una primera sentencia y esta es apelada, técnicamente todavía es inocente porque el proceso judicial sigue investigación. Como nadie es culpable hasta que la sentencia final no lo declare, una primera instancia, una sentencia, la persona es inocente. Apelado sigue su proceso de investigación. En segundo lugar, como público tenemos derecho de libertad de expresión, pero también tenemos derecho de ser informados sobre tanto la versión que acusa, y si estamos informados sobre la versión que acusa, tenemos derecho a ser informados sobre la versión que defiende. Claro. Y en tercer lugar, también toda persona, pues, cuando sigue un proceso, tiene que haber un derecho procesal, ¿no?, que se debe respetar. Bien, me quiero referir sobre este caso del
famoso señor Steven Manrique Gómez, que ha sido aludido por varios medios como presunto secuestrador de una joven española, Patricia Aguilar Póveda, y sobre 2 mujeres peruanas que también habrían sido presuntamente secuestradas por trata de personas por este señor. Bueno, la prensa se ha filtrado algunas versiones de la defensa. Quiero compartirlas con usted. Eso es lo que dice la defensa, ¿no? Y por respeto al público. Bueno, hay una testigo, la mujer peruana Paola Vega Pazaro, la supuesta secuestrada, ha negado ser secuestrada. En su Facebook ha difundido un video de un abogado español, de Steven Manrique. Ahí está defendiéndose, también con un abogado español, y acá con una abogada peruana. Han declarado a través de Paola Vega Pazaro, ¿no?, que ellos se conocieron en el año 2002, cuando él tenía 16 años y ella tenía 23 años. De acuerdo, pero ahora es un tema complicado que a mí me gustaría, yo le agradecería que se mantenga usted en la línea, porque es un tema que amerita ser tratado de una manera más extensa para coordinar una entrevista con las personas pertinentes, ¿no? Porque es un tema que realmente interesa. Por favor, manténgase en la línea. Tenemos otra llamada del público en la línea. Adelante, por favor. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, adelante. Sí, buenos días. Bueno, yo quería referirme a la entrevista que realizó usted, digamos, al politólogo, me parece que era el señor McKay, un internacionalista, el día de ayer. Miguel Ángel Rodríguez McKay. Así es. Cuando se refirió justamente a la posibilidad o a la salida, digamos, que tendría que darse al tema de Venezuela. Pero, sin embargo, el señor hizo una opinión no como un internacionalista, digamos, sino como un agente de la CIA, porque se refirió, digamos, directamente y con una parcialidad, digamos, notoria hacia una salida, digamos, con la misma idea y pensamiento que tiene, digamos, Norteamérica. Entonces, me parece que dio una opinión muy sesgada, ¿no?, notoria, por cierto. Y sería bueno que usted, digamos, invite también, digamos, a un politólogo, digamos, que piense, razone, digamos, de manera neutral, como para poder tener, digamos, una opinión, digamos, neutra, ¿no? Porque lo que hay en Venezuela, ya lo sabemos todo ya. O sea, Venezuela pasa por un momento muy crítico, cierto, ¿no? Pero justamente por el motivo, digamos, del bloqueo económico que le han impuesto a Venezuela. Entonces yo creo que la salida, la mejor salida es una salida pacífica, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso evitaríamos justamente que venga, que siga viniendo, digamos, más gente, digamos, acá al Perú, y eso no... Claro, el problema es que, no queremos tampoco que el pueblo venezolano está sufriendo, digamos, la consecuencia. Claro que sí. Vamos a tratar ese tema. Hemos invitado al señor Mario Mantilla, que es un peruano que ha vivido años en Venezuela, conoce mucho de porque lo ha vivido en carne propia. Él vivió la experiencia del gobierno de Hugo Chávez y tiene cosas interesantes que decir, pero lo que es cierto es que todas las medidas que estamos tomando como que digamos, pueden ser razonables, ¿no es cierto? Pedir visa o, por el otro lado, ajustar los controles con respecto a las calidades de las personas que están viniendo de Venezuela para aislar a los delincuentes y detectarlos a tiempo, en realidad son paliativos frente a un problema de fondo. Es decir, mientras no se resuelva la crisis social y económica en Venezuela, el flujo va a venir, por las buenas o por las malas. Van a pasar por los puestos de frontera o van a cruzar de manera ilegal, pero la estampida va a continuar mientras no se detenga la crisis, y eso nos obliga a replantear y a empezar a discutir cosas que nunca hemos hecho, nuestra política exterior hacia el caso Venezuela. ¿Cuál debe ser? Lo que está claro es que lo que hemos venido haciendo hasta ahora no ha funcionado, ¿eh? O sea, íbamos a ajustar a Chávez, se supone, el grupo de Lima apoyando a los Estados Unidos. Maduro se caía y se acababa la crisis y había como 40 candidatos a la presidencia. Bueno, no se cayó Maduro. Y se fueron 3,5 millones de jóvenes venezolanos a deambular como fantasmas por las calles de las ciudades latinoamericanas. Pero en fin, nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y se encuentran en nuestros estudios los señores Marino
Flores, representante de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, y el señor Edwin Etken Altamirano, dirigente de los agricultores arroceros. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Saludar a toda nuestra población que nos escucha de manera muy particular, a nuestros hermanos agrarios que están a la expectativa de los resultados de este paro que tuvimos el 13 de mayo y que ahora estamos en mesa de diálogo, y ayer ha habido un pleno agrario también. En el Congreso ha habido un pleno para discutir finalmente los problemas que está enfrentando nuestra agricultura. Pero ¿qué es lo que debería ocurrir? Es decir, primero, ¿cuál es la situación? Si se puede hacer un diagnóstico apretado de la situación en el agro, y qué es lo que hay que hacer para enfrentar esta situación. Lo que está pasando ahorita en el sector agrario es una situación de crisis estructural. Una crisis que no viene de este gobierno, sino viene de los diferentes gobiernos, incluso una crisis a partir incluso de la reforma agraria. Y aquí nosotros también vamos a hacer un acto muy importante con respecto a celebrar los 50 años de reforma agraria en el país. Entonces, lo que ha pasado en el país es que este sector está excluido. Y como está excluido, entonces hay un 47% de extrema pobreza en este sector, siendo el sector más importante del país. Alimenta al 76% de la población peruana, ocupa a cerca del 30% de la población económicamente activa, aporta con el 11% del PBI al presupuesto nacional, y sin embargo nos dan 0.6%, de tal manera que ahí tenemos un grave problema, por ejemplo, en lo que corresponde a mejorar nuestra producción, pero también los rendimientos. No tenemos acceso a la pequeña industria, tampoco al mercado. Por otro lado, hay graves problemas, en este caso con el agua. Se ha adjudicado los grandes proyectos de irrigación a las grandes agroimportadoras, agroexportadoras, agroindustriales. Sin embargo, en lo que corresponde a la agricultura pequeña estamos abandonados. Por otro lado, se han adjudicado las tierras, hay una concentración muy fuerte de las tierras. Y en lo que corresponde eso está ocurriendo, ¿no? En los grandes proyectos de irrigación está ocurriendo eso. Es decir, proyectos que fueron pensados en su momento y que han sido la aspiración por décadas de los agricultores para tener acceso al agua, han terminado siendo proyectos donde los dueños de los terrenos que son beneficiados son grandes corporaciones, ¿no? Y no los agricultores. Muy buenos días, señor. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, y saludar a los hermanos agricultores de San Martín y a todos los arroceros del Perú. Nosotros como arroceros sabemos los problemas que tenemos problemas estructurales y temas de mercado. Estamos 2 años en este proceso. Hemos tenido un acercamiento al gobierno, hemos trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio. Ayer se ha dado un pleno agrario. Hemos sacado 2 leyes que son importantes para el sector arrocero del Perú, con el tema del IVAP. ¿Qué es el IVAP, perdón? El impuesto a la venta de arroz pilado. ¿Qué pasaba? Que nosotros hace medio año ganamos una sentencia a Colombia, no sé si se acuerda usted, y aperturamos el mercado colombiano. A pesar que tenemos un acuerdo comercial de libre acceso con la CAN, hemos tenido restricciones. ¿Por qué? Porque Colombia, a pesar que de esos compromisos internacionales que tiene con la comunidad, ponía medidas fitosanitarias y pararancelarias y frenaba un poco el flujo de arroz que seguía a ese mercado. Nuestro arroz es muy querido ahí en Colombia. Cuando Colombia ha tenido precios de costos superiores a los $500 por tonelada, y Perú, en eso sí somos un poco competitivos. Hemos podido acceder a ese mercado colombiano, pero usted sabe que por norma no podemos exportar impuestos. Y como tenemos un impuesto especial que se llama el IVAP o el IGB arrocero, entonces ya nos generó un problema, porque de esa sentencia con Colombia nos dieron cuotas de mercado, 45.000, 60.000, y a partir del 2022 libre. Pero no se ha podido enviar a Colombia esas cuotas de arroz que es. Entonces, el 26 de diciembre del 2018 salió el dictamen y el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Por trámites burocráticos, recién este ministerio que lo representa la ministra Fabiola, porque es un tema de ejecutivo, lo presentó ayer. Y por la Junta de Portavoces fue aprobado ayer. Entonces es una buena oportunidad, porque eso ayuda, no soluciona, ayuda, porque el tema del problema agropecuario, como decía don Marino, es estructural.
Claro, no se va a resolver con algunas medidas aisladas, claro, ¿no es cierto? Sino que hay que tener toda una estrategia de cómo vamos a enfrentar el... Porque, por ejemplo, acá lo que está en discusión también es esta política de libre mercado, claro, ¿no es cierto? Sí, así es. Nosotros permitimos la llegada de productos prácticamente sin ninguna restricción, sí, y supuestamente deberíamos tener a cambio lo mismo, pero no ocurre así, pues eso no es verdad. Y además se está permitiendo la importación de productos, ¿no es cierto?, perjudicando directamente a los productores locales y sin medir las consecuencias que esa libre importación puede provocar, ¿no? Se acordará que el 2017 nosotros estuvimos en Lima tratando de recuperar, habían distorsionado el sistema de franja de precios, que es un sistema de arancelario específico, porque el sistema arancelario fijo o ad valorem SIF fue desarticulado en el 2008 con un decreto, el 038-2008, Economía y Finanzas. A pesar de esa situación, el 2017 se desmantela, sí le quita la eficiencia de protección a ese sistema de franja de precios. ¿Y qué hicimos? Los hermanos de San Martín fueron a un paro nacional, a un paro regional, y que esto ha cundido a nivel nacional porque el problema se agrandó. Y aterrizamos en un paro nacional de 24 horas el día 13 de mayo, que es un día muy importante para el tema. ¿Y qué hemos logrado ahí nuevamente? Acercarnos al MEF, porque en sus manos del MEF está la solución de tus problemas. Ahora, todo termina en el Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, ¿no? Ese es el poder real, ¿no? De cajón, porque tenemos deficiencias en el tema de financiamiento. Estamos tratando de poner mayor énfasis al financiamiento mediante una banca de fomento que es el Banco Agropecuario. Y hay resistencia. En el tema arancelario hemos tenido 2 mesas ya de trabajo. Quien preside es el Ministerio de Comercio y participa necesariamente el Ministerio de Economía. Pero vemos un poco de renuencia, se resisten. Porque la pregunta que uno se hace es, porque yo creo que se plantea además en todos los niveles, uno de nuestros principales recursos es la minería, ¿no es cierto? Entonces deberíamos tener una estrategia con respecto a la minería. Esto es lo que vamos a hacer en relación a la minería, pero explotar de la mejor manera, cuidando el ambiente, en concierto con las comunidades, en acuerdo con ellas. Va a haber que reformular muchísimas cosas en relación a los contratos y al sistema de otorgamiento de concesiones, pese a que a algunos de estos les espante. Pero necesitamos, es igual en el agro. ¿Cuál es nuestra estrategia para el desarrollo de la agricultura en el Perú? Y ahí, haciendo el diagnóstico, nosotros hemos dicho que estamos en un problema estructural. Sin embargo, también al mismo tiempo, por parte del Estado, hay la adjudicación de todas las riquezas de nuestro país a un sector. Y ese sector está generando graves problemas a nuestro país, pero en este caso al sector agrario. Aquí nosotros hemos hecho un análisis de nuestra realidad. Nosotros primeramente somos un país marino, si nos damos cuenta. Pero por otro lado, en segundo lugar, somos un país mega diverso. Y en este caso un país azul, porque también tenemos bastante recurso hídrico. Y en cuarto lugar está el sistema agrícola y en quinto lugar está el tema minero. Sin embargo, ahora toda la matriz productiva se ha distorsionado y solamente se ha orientado como si fuéramos realmente un país puramente minero. Y ahí está el problema. Uno de los problemas centrales que estamos debatiendo en mesa, por ejemplo, es el tema minero ambiental. Lúcar, se está embalsando nuevamente la problemática de la minería en el país, porque sinceramente no se pone atención a los graves problemas, como por ejemplo de reparar los graves daños del hábitat, pero también de la salud de la población. Ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar para, es decir, se ha creado un contexto a raíz sobre todo del paro de diálogo, ¿no es cierto? Sí, se ha creado un decreto supremo donde se ha establecido 5 mesas de diálogo. Una de las mesas de mayor énfasis para tratar de regular el tema del mercado, porque el mercado está distorsionado. La cadena de valor, en ese caso el arroz, ejemplo, que es una cadena que a partir de más o menos 50 años de historia culinaria arrocera, porque nosotros consumimos mucho arroz, cerca de 54 kilos per cápita. Y eso no ha sido fácil, ha sido un transcurso histórico que inició en costa, se fue a selva. Ejemplo, ahorita San Martín es la primera productora de arroz a nivel nacional con el 23%. Se han creado enclaves industriales en base a eso. Genera cerca de 50 millones de jornales
Es una actividad de base. ¿Y por qué? Porque San Martín, en ese caso el Perú es, como dice, hemos tenido acceso a la tierra. El señor Belaúnde trazó la marginal y nuestros padres, nuestros abuelos fueron buscando un derecho a la propiedad. Yo soy hijo de agricultor, soy arrocero. Me he educado gracias al arroz. Somos una nueva generación y ahora estamos defendiendo esta causa. Por eso que tomamos, muchas veces somos enfáticos y muchas veces tenemos el conocimiento de lo que entonces ahora lo que queremos es fortalecer esas cadenas de valor. Son industrias de base. El sector algodonero ha sido como se dice, casi desaparecido la industria. Aniquilado por estos temas. Pero los fondos de compensación para equilibrar y simplemente se queda en meros discursos en los ministerios. Entonces, es un mero discurso el tema de competitividad. Pero el empuje que ha tenido la inversión privada, ejemplo, en las zonas arroceras, ha sido fenomenal. Se han creado ciudades a base de esas actividades. ¿Por qué? Porque es una actividad que tú produces 1 hectárea de arroz, estás asegurado que vas a vender tu producción. Uruguay tiene una industria de base también que es la arrocera, pero ellos tienen enormes subsidios, enormes compensaciones, están coberturadas sus inversiones. Y el Perú no se ha abierto al mercado, pero en un tema de... Claro, pero eso tiene que ver directamente con una falta de estrategia pero en Así fin, es. Por lo menos lo que se ha logrado es que el tema se ponga sobre la mesa y por supuesto lo vamos a seguir, ustedes son testigos de eso, ¿no? Que hemos prestado atención incluso cuando otros no lo hacían, pero tenemos que terminar por hoy. Sí, mira, estimado Lucas, lo que ayer ha habido, nosotros hemos saludado, se ha tocado algunos temas importantes, pero que no tocan el asunto de fondo. Y en el tema de fondo, como lo hemos planteado ayer a los medios de comunicación, es primero el tema que se está tratando, el tema arancelario. Ningún país del mundo pone 0 aranceles y no protege su producción. Eso está demostrado, incluso en este caso Estados Unidos, que promueve problema de todo acceso este al tema. crédito es el otro, ¿no? Y el otro problema son efectos transversales. El otro problema serio es, por ejemplo, la reconstrucción con cambios, que no ha avanzado nada, que simplemente son paliativos. Ahí mismo el tema minero ambiental que no se repara, que no se entiende el derecho que tenemos nosotros del acceso al territorio, a la tierra, a la consulta previa y al mismo tiempo a consentir esa consulta previa. Y el otro problema también que está candente, el tema de presupuesto. Si no hay presupuesto, todas las leyes que se den, en este caso la reestructuración del cual se habla, y de todas las reformas que se quieren implementar, son letra muerta. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros y tenemos que irnos ya a la pausa, pero vamos a seguir con este tema. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.